Buenas tardes para todos, siendo las 3:12 de la tarde del día 30 de septiembre del año 2025, el juzgado 32 Penal Municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Medellín se dispone a instalar audiencias preliminares concentradas, legalización de captura, traslado escrito de acusación, solicitud de imposición de medida de aseguramiento dentro del radicado número 05-001-60-00206-2025, 36977, proceso que cursa en contra del ciudadano Francisco Javier Bedoya Vigoya por la posible comisión de la conducta delictiva de hurto agravado. Para efectos del registro y verificar la asistencia de sujetos procesales, comenzaremos por la presentación de la Fiscalía General de la Nación. Tiene el uso de la palabra, doctor. Gracias, señor juez. Muy buenas tardes a usted y a todos los presentes. Por parte de la Fiscalía General de la Nación, comparece Dalia Constanza Rales Mora, fiscal 81 local en turno de Uri. Gracias. Gracias, señora fiscal. Señor representante del Ministerio Público. Muchas gracias, su señoría. Muy buena tarde para usted y para las demás personas que se encuentran conectadas a esta audiencia. Oscar Darío Castañeda Rendón, personero delegado 17D, fungiendo como agente del Ministerio Público, para efectos de notificaciones o de castaneda@personeriamedellin.gov.co. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tiene el uso de la palabra al señor defensor público también para su presentación. Buenas tardes, por la defensa, Alexis Ramírez Mosquera, identificado con cédula de ciudadanía número 11-795-318 de Quito, adscrito al Sistema Nacional de Defensoría Pública, dirección de notificación correo institucional a ramirez@defensoría.edu.co, teléfono 313-748-5279. Bueno, doctor, muchas gracias. Muy amable. Continuamos con la presentación de la persona que se encuentra detenida. Por favor, active el micrófono y nos indica nombres completos y número de cédula. Buenas tardes, señor juez. Me llamo Francisco Javier Bedoya Vigoya. Cédula 18.467.553 de Quimaya, Quindío. Fecha y lugar de nacimiento, por favor, señor Francisco. 3 de octubre de 75, 1975. ¿Dónde nació? Quimaya, Quindío. Dirección de su casa. Dirección de mi casa. Ya te la digo, señor juez. Calle Carrera 92D, número 2853, San José La Cima. Número de teléfono. Número de teléfono, ¿el mío o El suyo. el mío? 314-589-2925. Bueno, muchas gracias. Con esos datos es suficiente. Por favor, silencie el micrófono y manténgalo así durante toda la diligencia. Hemos verificado que asisten los sujetos procesales necesarios para desarrollar estas audiencias. Por lo tanto, señora fiscal, tiene usted el uso de la palabra para que exponga la primera de sus pretensiones. Gracias, señor juez. En esta oportunidad, la Fiscalía General de la Nación acude ante su estrado a fin de solicitar la legalización del procedimiento de captura, del cual fue objeto el señor Francisco Javier Bedoya Vigoya, que fue capturado en situación de flagrancia, conforme lo indica el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal numeral segundo, el cual dice que se entiende por flagrancia cuando la persona es sorprendida o neutralizada durante la comisión del delito y aprendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. Y de ello da cuenta el informe de captura en flagrancia, obviamente suscrito por el integrante de patrulla adscrito de Policía Nacional, Gilmer Alexander Garcés Suárez, que indica lo siguiente: el día 29/09/2025, siendo las 11:25 aproximadamente, nos encontramos realizando labores de patrullaje sobre la carrera 56 con calle 57, estación Villa del municipio de Medellín, momentos donde nos informa vía radial el personal policial que se encuentra de apoyo en la carrera 53 con calle 53, sector El Raudal, los cuales nos manifiestan que lleguemos a apoyarlos, que en ese lugar la comunidad está agrediendo a un ciudadano que minutos antes había cometido hurto de un celular. De inmediato nos dirigimos al lugar señalado por el personal de apoyo. Al llegar lo observamos a un grupo de personas, aproximadamente unas 5, las cuales estaban agrediendo físicamente a una persona de sexo masculino,
quien viste camisa color azul y pantalón color azul. Procedemos a quitarle al ciudadano a estas personas, evitando que lo sigan agrediendo. Acto seguido nos informa la comunidad que este ciudadano fue el que minutos antes se hurtó un celular. Acto seguido se le practica un registro a personas a este ciudadano, encontrándole en el bolsillo derecho de un celular color dorado de marca iPhone 11 Pro Max. Procedemos a solicitarle a este ciudadano si ese celular es de su propiedad, a lo que se queda callado. Le solicitamos un documento de identificación, a lo que manifiesta no tenerlo, pero dice llamarse Francisco Javier Bedoya Vigoya, con número de cédula 18-467-533 de Quimbaya, Quindío. En ese momento se acerca una persona de sexo masculino, el cual se nos identifica como Cristian Felipe Londoño Garcés, con número de cédula 11-214-745-182 de Medellín, Antioquia, al cual nos manifiesta que esas personas que tenemos detenidas fue quien minutos antes le sacó por la ventana de su vehículo un celular dorado de marca iPhone 11 Pro Max. Procedemos a mostrarle el celular que se le encontró en el registro al señor Francisco Javier Bedoya Vigoya, el quien lo reconoce como el suyo, y para demostrarlo lo desbloqueé quitándole el patrón de seguridad, manifestando el ciudadano que va a interponer la denuncia por el delito de hurto a este ciudadano. Por los motivos expuestos, siendo las 11:30 horas, se procede a darle a conocer los derechos que tiene como persona capturada por el delito de hurto al ciudadano llamarse Francisco Javier Bedoya Vigoya, número de cédula 18-467-533 de Quimbaya, con fecha de nacimiento 02-10-1975, de 49 años, sin más datos. De inmediato solicitamos un vehículo policial para realizar el traslado de la persona capturada hasta las instalaciones de la Fiscalía Unicentro, con el fin de ser dejado ante la autoridad competente. Se deja constancia que el tiempo empleado entre la captura y puesta a disposición del ciudadano capturado se debió a la espera del vehículo policial, ya que solo hay uno para el sector del centro y se encontraba ocupado en otro motivo de policía. Posteriormente, en el desplazamiento hasta las instalaciones de la Fiscalía Unicentro Medellín, también se debe a la espera en el ingreso de las instalaciones por el protocolo de registro del capturado, asimismo en la espera de la asignación del número. Es así que inicialmente debemos indicar, señor juez, nos encontramos ante el delito de hurto agravado, delito que comporta la pena privativa mínima superior a los 4 años establecido en el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal. De manera objetiva, para la procedencia y el desarrollo de estas iniciales diligencias, haber tenido que acudir ante el juez con función de control de garantías para la legalización de la captura de este ciudadano. Igualmente, dentro de las diligencias se aportó un acta de incautación de elementos de un celular color dorado marca iPhone 11 Pro Max con número de email 353-887-1091-87-370, a que se le incautó a el señor aquí capturado, y firma el integrante de la patrulla que realiza la incautación. Igualmente está dentro de las diligencias un acta de entrega de dicho elemento, un celular dorado marca iPhone 11 Pro Max con el número de email antes enunciado, y recibe el elemento Cristian Felipe Londoño Garcés, que es la persona que se indica como víctima y es la que inicialmente había desbloqueado dicho elemento, pues para acreditar así su propiedad de la captura de este ciudadano. Igualmente, las diligencias se aportó la denuncia que hace el señor Cristian Felipe Londoño Garcés, donde indica los pormenores de cómo sucedió, de cómo esta persona pues sacó de la esfera de dominio su celular que se encontraba en su vehículo, y posteriormente fue ayudado por la comunidad, e igualmente señalado ante las autoridades de policía como la persona que le había hurtado el elemento anteriormente descrito, un celular, minutos antes de llegar a la policía. Igualmente, debemos indicar que para acreditar que a esta persona se le respetaron sus derechos, tanto legales como constitucionales, dentro de las diligencias se ha corrido el traslado de un acta de derechos del capturado,
que está debidamente suscrito por la persona aquí capturada, el señor Francisco Javier Bedoya. E igualmente no se dejó ninguna constancia de que el mismo haya sido objeto de algún vejamen por parte de los policiales que realizaron la aprehensión. Igualmente se puede verificar que a esa persona se le dio a conocer el día de ayer, 29/01 de 2025, a las 11:30 en el bar y la hora de la captura. El contenido del artículo 313, perdón, 303 del Código de Procedimiento Penal, esto es que al señor Francisco se le da a conocer el hecho que se le atribuía o el motivo de su captura. Igualmente, el derecho que tenía de indicar a una persona a quien se le debe comunicar de su aprehensión. Y se dejó la observación que el ciudadano manifiesta el número de su hijastra para informar sobre su captura. Se informa a Ángel Catalina Jaramillo Labor, hijastra, al teléfono 304-678-8361. Igualmente se puede verificar que en este documento, que a esta persona, el señor Francisco, se le va a conocer el derecho que tenía a guardar silencio, que las manifestaciones que hiciera podían ser usadas en su contra, que no estaba obligada a declarar en contra de cónyuge, compañero permanente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad, y el derecho que tenía a designar a entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible, y de poder hacerlo el Sistema Nacional de Defensoría Pública proveería uno para su defensa, y por eso hoy nos encontramos con la presencia de un profesional de derecho adscrito a la Defensoría Pública en representación. Igualmente, una vez capturada esta persona por la policía, la misma fue puesta a disposición de autoridad competente, esto es de un fiscal en turno de URI. Esto se hizo ante el fiscal 50 local en turno. La diligencia se llevó a cabo el 29 de septiembre de 2025 a las 13:20, y el fiscal en turno, al verificar derechos, dejó la constancia de que se le informó el motivo de captura, sí, informó su captura, sí, se le informó derecho a guardar silencio, sí, entrevista con abogado, dice sí, recibió buen trato, pero informa que el que iba a poner el denuncio lo golpeó y se remite a medicina legal. Presenta heridas en el rostro a nivel de la ceja izquierda. Igualmente, para acreditar que a esta persona, pues, conforme lo dijo el fiscal en turno de URI, la misma fue revisada por profesional adscrito a medicina legal. Dentro de las diligencias, igualmente se ocurre traslados del informe pericial de clínica forense suscrito por Oscar David Morales Zapata, profesional especializado forense. Esa valoración se dio el día de ayer, 29/09/2025, a las 14:24. Al señor Francisco Javier Bedoya Vigoya, y en el análisis, interpretación y conclusiones indica que mecanismo traumático de lesión contundente, incapacidad médico-legal provisional de 15 días y debe regresar a nuevo reconocimiento médico-legal al término de la incapacidad provisional. Así, señor juez, que debemos indicar que, teniendo en cuenta la hora de la captura y la puesta a disposición de autoridad competente y dentro de las observancia de las leyes y que a esta persona se le han respetado siempre sus derechos, pues al mismo se puede indicar que es entre estas dos actividades inmediatas de la captura como de la puesta a disposición de la Fiscalía Municipal. E igualmente se debe indicar que una vez ya puesta a disposición de la Fiscalía, se procedió a todos los actos urgentes, dentro de ellos esa reseña de la persona, su situación fotográfica, con lo cual podemos acreditar a través de esa reseña de cada pilar que la misma persona capturada por la policía es la misma de la Fiscalía, y la que estamos trayendo el día de hoy para efectos de esa legalización. Igualmente, decir que ya reunidos todos los requisitos, todas las actividades que debe adelantar Policía Judicial, se procedió a realizar las respectivas solicitudes de audiencias ante el Centro de Servicios Judiciales. Todo eso, su señoría, dentro del plazo de las 36 horas para el cumplimiento establecido en el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal. Así las cosas, reunidos los requisitos del artículo 301, 302 y 303 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía solicita se declare legal el procedimiento de captura del cual se objeto el señor Francisco Javier Bedoya Vigoya, y en sustento de mi petición por traslado de los elementos en los que he sustentado en la misma, documentos que ya fueron corridos trasladados al Ministerio Público de la Defensa en su despacho. Gracias,
Gracias, señora fiscal. Tiene el uso de la palabra el Ministerio Público para que indique la posición que adopta respecto a esta solicitud. Muchas gracias, su señoría. Lo primero, informar que sí, efectivamente, de manera oportuna recibe la carpeta con los elementos. Carpeta que termina con los números 36977 y donde aparece indiciado el señor Francisco Javier Bedoya Vigoya. Su señoría, de manera anticipada, este agente del Ministerio Público le informa que no presentará ningún tipo de observación ante su despacho, toda vez que una vez realizada la verificación que como agente de Ministerios Públicos nos corresponde atendiendo al protocolo establecido para este tipo de diligencia y que nos obliga desde esta agencia de Ministerio Público, se da cumplimiento a todo lo reglado en los artículos 301 y siguientes. Análisis realizado, su señoría, de una forma sucinta línea de tiempo fue puesto a disposición el término previsto por el legislador. Los dos cortes temporales, hay un informe de captura en flagrancia en cual cuenta con un mínimo de tipicidad. Allí no evidencié uso de la fuerza por parte de los agentes de la policía. Por el contrario, conforme la carpeta con los elementos, al momento de llegar la policía, logran detener una dificultad en la que estaba siendo, digamos, para este ejercicio, estaba siendo víctima el señor Francisco Javier. En este procedimiento le dan a conocer los derechos como persona capturada por el delito de hurto y le incautan un celular marca iPhone 11 Pro Max. Está el acta de derechos del capturado debidamente firmada. De la misma manera está el acta de buen trato también firmada con huella. En este a mano alzada se señala que se le dan a conocer sus derechos. Reposa también en la carpeta con los elementos de su señoría el acta de incautación, que es concordante con el elemento incautado en el informe de captura en flagrancia. Está el acta de entrega del celular a la víctima, el señor Cristian Felipe Londoño. Hay una solicitud de análisis de elementos de materiales de prueba de evidencia física. Esto es registro dactilar, registro fotográfico y plena identidad del señor Francisco. Hay una solicitud antecedente de anotaciones judiciales con su respuesta y aparecen 4 guías. Y reposa además un informe pericial de clínica forense con una incapacidad médico-legal de 15 días provisional para el señor Francisco. Y finalmente reposa también el arraigo. Reitero, su señoría, no tengo ningún tipo de observación al respecto, no percibí ningún tipo de vulneraciones de derecho en contra o en disfavor del señor. Y ante esa solicitud que acaba de elevar la delegada de la Fiscalía, pues entonces no presento ningún tipo de reparo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene el uso de la palabra la defensa para que discorra el traslado de esta primera solicitud. Gracias, señoría. Gracias, señoría. Tres son los factores pues, que se analizan en esta primera audiencia. Primero, circunstancia de flagrancia. Y su señoría, de acuerdo, y aquí sí, pues, quiero pedir hasta una aclaración, aunque el momento podría ser en el momento de traslado del escrito de acusación. Se ha manifestado de que en los documentos que en todos los documentos y otra persona más, Francisco Javier Bedoya Vigoya, y esto es importante porque son hechos jurídicamente relevantes para efectos también de la legalización de la captura. Pero en la exposición pues que se ha señalado y en los documentos cuyos traslados también se han dado, no se ve la circunstancia en que exista otra persona en la comisión, en la probable comisión de la conducta punible, porque una cosa, bueno, también sería para la audiencia de medida de aseguramiento. Frente a esta primera audiencia, su señoría, situación de flagrancia con esos elementos, aunque confusos por la forma narrada y por los documentos trasladados,
se observa eventualmente circunstancia de flagrancia. Derechos del capturado. En la entrevista inicial con el usuario me ha manifestado de que por parte de las autoridades no recibió un trato cruel o degradante, más sí por la eventual víctima y por algunos ciudadanos, lo que se acompasa con los 15 días de incapacidad que aparecen como elemento, incapacidad señalada por medicina legal. Se queja así de que posterior a ello y de acuerdo a esas lesiones, pues no le brindaron una asistencia médica posterior para cogerle los puntos o sutura después de haber estado en medicina legal. Sobre el factor temporal, tampoco ningún reparo, son 36 horas y ya estamos celebrando la audiencia correspondiente. En esta primera audiencia, pues con esos elementos no voy a señalar oposición ninguna, dejando las anotaciones de mayor claridad para las audiencias subsiguientes y en esos términos interviniendo. Bien, gracias, señor defensor. De manera inmediata se va a adoptar la decisión para resolver la pretensión elevada por parte de la Fiscalía General de la Nación, indicando que este despacho va a legalizar este procedimiento de captura realizado en favor del señor Francisco Bedoya Vigoya en las siguientes circunstancias. Capturado el día 29 de septiembre del año 2025, presuntamente señalado de haberse apropiado de un iPhone 11 Pro Max. Ese mismo día, aproximadamente a las 11:30 horas, se produjo la captura en el sector del Raudal, en la carrera 53 con calle 53 del municipio de Medellín. Para sustentar esta legalización de captura, la Fiscalía ha remitido el informe de casos de captura en flagrancia suscrito por el patrullero Garcés Suárez, el acta de derechos del capturado, la constancia de buen trato, la verificación de derechos, donde está firmada, huellada y constancia que llamó a su hijastra para comunicar su estado de detención, el acta de incautación de elementos y el acta de entrega referidos al teléfono celular 11 Pro Max entregado a la víctima Cristian Felipe Londoño Garcés, tarjeta de dactilar del ciudadano, antecedentes penales con múltiples anotaciones, consulta al sistema misional a 8 páginas de anotaciones, consulta al proceso 2024-80777, legalización de captura producida el 28 de abril del año 2024 ante el Juzgado 12 Penal Municipal, informe pericial de clínica forense, 15 días de incapacidad para el ciudadano capturado, otras consultas de procesos, constancia sobre la plena identidad y las razones por las cuales no ha llegado el dictamen como tal, formato de arraigo y un formato único de noticia criminal de un caso anterior del mismo, el 8777. Valorados entonces todos estos elementos, el despacho considera que están dadas todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se acompasarán con las normas que se enuncian de la siguiente forma: artículo 28 y 32 de la Constitución Política, artículos 301 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal, aunado al artículo 2, el 295 y el 296 también de la Ley 906 del año 2004. Lo anterior para indicar que las capturas en flagrancia son estas capturas de carácter excepcional que deben estar precedidas por unos estrictos requisitos causales contenidas en el artículo 301, pues se justifica la detención de una persona sin la necesidad de exhibir una orden de captura para el efecto, como establece la regla general del artículo 28 constitucional citado anteriormente. En los hechos que soporta la Fiscalía General de la Nación, se aprecia que emergen los requisitos que establece el artículo 301, numeral segundo. Una de las hipótesis de flagrancia, esta denominada cuasiflagrancia. Tiene como requisitos el señalamiento de la persecución. Por supuesto que antes debe haber sido sorprendido el ciudadano cometiendo un delito, una posterior detención, y todo esto permeado por el principio de inmediatez, pues es la rapidez, la inmediatez, la que justifica esta situación de imperiosa urgencia y necesidad de detención y que se pueda prescindir entonces de esa reserva judicial que es la orden de captura.
¿Por qué se acreditan en el caso concreto? Bueno, en primer lugar, porque de acuerdo al relato de la víctima, él reacciona de manera rápida cuando un integrante de la comunidad lo llama por su nombre y le dice Cristian, le sacaron el celular de la camioneta. Él estaba en el sector donde fue capturado el ciudadano y ve que van dos ciudadanos. No se sabe qué pasa con el segundo, pero él dentro de su relato indica que iban dos ciudadanos. Los describe de la siguiente manera: dos personas de sexo masculino que pasaron caminando la calle. Uno era de tez blanca de más o menos unos 50 centímetros de altura, con textura delgada, camisa negra, pantalón oscuro y tenis oscuros, y el otro de tez morena de más o menos unos 80 centímetros, con textura delgada, con una gorra negra, una camisa de color azul rey, pantalón azul y tenis negros. Indican entonces los elementos, en particular este, que es el formato único de noticia criminal, que el ciudadano entonces actuó rápidamente y en compañía de la comunidad lograron interceptar a estos ciudadanos, los sujetaron, le entregaron su celular y dice la víctima pues que acto seguido la comunidad procedió a golpear a este ciudadano. De manera posterior llega la policía, evitan pues que esta golpiza continúe y proceden a limitar el derecho fundamental a la libertad después de escuchar los señalamientos en contra del señor Francisco Bedoya Vigoya. Entonces tenemos acá un señalamiento que ocurrió momentos inmediatamente después del desapoderamiento del teléfono celular, pues ni siquiera el ciudadano logró desprenderse del mismo, fue capturado con ese teléfono en su poder, indica pues la policía, aunque el denunciante indica que ya se lo habían entregado, pero lo cierto es que esto no desnaturaliza que el ciudadano fue sorprendido de manera posterior a la ejecución de esta conducta punible, en la cual buscaba apropiarse del teléfono celular que no le pertenecía, que fue detenido, que fue señalado, repito, todo esto cumpliendo entonces con los requisitos de la causal antes invocada. El mínimo de tipicidad de este comportamiento se ubica en el artículo 239 del Código Penal y algunas circunstancias de agravación. Permítanme un momento. Artículo 239. El que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. En este caso, pues el despacho logra comprobar con el estándar de conocimiento requerido para estas audiencias que hubo un apoderamiento de una cosa mueble ajena. Ese teléfono celular, como lo indica la víctima, pues no le pertenecía al señor Francisco Bedoya Vigoya, y la única razón por la cual estaba en su poder era porque había desapoderado a la víctima de ese elemento. Indica la fiscalía en este caso que lo anterior se dio en circunstancias que se incorporan al artículo 241, numeral décimo, con destreza, arrebatando cosas u objetos que las personas lleven consigo, pero en particular con destreza. De esta manera, entonces, podemos establecer que ese comportamiento tiene una pena mínima superior a los 4 años de prisión en su extremo mínimo, que cumple con los requisitos del artículo 313, numeral segundo del Código de Procedimiento Penal. Es una conducta, entonces, sobre la cual se puede discutir detención preventiva, no solamente por este factor, sino también por el artículo 313, numeral cuarto. El ciudadano fue capturado entre los 3 años anteriores, pues tenemos una legalización de captura del 28 de abril del año 2024 a manos del Juzgado 12 Penal Municipal. Allí está, entonces, verificada esta situación por la cual no fue restablecido su derecho fundamental a la libertad y fue presentado ante un juzgado con funciones de control de garantías para ejercer este control. Sus derechos como persona capturada han sido respetados todos en su integridad. Si bien aparece objetivamente que el ciudadano ha sido golpeado, esto queda a manos de la comunidad, que en estricto sentido no realizó pues este procedimiento de captura. Lo que se puede predicar que ocurrió allí fue una
reacción airada y desproporcionada por parte de integrantes de la comunidad que hasta el momento no han sido identificados, pero que el actuar de la policía, quien funge como agentes captores en este particular caso, ha sido respetuosa de su calidad de persona, de la dignidad humana, velaron por la protección de sus derechos. Su derecho a guardar silencio no ha sido vulnerado de manera alguna, ha tenido acceso a un abogado del Sistema Nacional de Defensoría Pública. Tuvo la oportunidad de comunicar a su hijastra este estado de detención, en consecuencia lo preceptuado en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal ha sido correctamente observado. La línea de tiempo, 36 horas contadas desde el momento de su detención. En este punto, ese lapso no ha transcurrido, tampoco se advierte por parte de la Judicatura que exista alguna dilación injustificada, que además de lo anterior haya trascendido a afectar los derechos fundamentales del ciudadano. Es el mérito de lo expuesto que el Juzgado 32 Penal Municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Medellín declara la legalidad formal y material del procedimiento de captura. Se notifica de esta manera la decisión, se le concede el uso de la palabra a las partes para que manifiesten el interés en interponer recursos ordinarios, señora fiscal. Conforme con su decisión, señor juez. Señor representante del Ministerio Público. Sin recurso, su señoría. Señor defensor. Ningún recurso, señor juez. Siendo las 3:43 de la tarde, el 30 de septiembre del 2025, cobra ejecutoria esta decisión. Damos paso a la segunda de las solicitudes radicadas por parte de la Fiscalía. Traslado de escrito de acusación. Se va a agotar el procedimiento abreviado. En esta oportunidad tiene el uso de la palabra doctora para el efecto. Gracias, señor juez. Yo remití el escrito a la estación de Candelaria para que a ver si el custodio me confirma si les llegó igual en el mismo correo. Remití también copia a la defensa. Están, creo. Buenas tardes. Doctora, muy buenas tardes. Ya el escrito de acusación fue firmado por el procesado aquí presente. Ya verifico si ya fue reenviado nuevamente. Para que me lo remitan, por favor. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Señor defensor. ¿Escucha? Sí, sí lo escucho, sí, doctor. Doctor, ¿usted puede hablar con el señor Francisco? Sí, en la entrevista inicial, sí, antes de la apelación. Para el y para la respuesta que va a dar pues, en el escrito de acusación. Si acepta sí, o no cargos. No hay aceptación de cargos. Señor juez, el escrito de acusación se realizó al señor Francisco Javier Bedoya Vigoya en calidad de coautor dentro del delito de hurto agravado establecido en el artículo 239, inciso segundo, y el artículo 241, numeral 10, por dos o más personas, delito que comporta una pena que oscila entre las 48 y 84 meses de prisión. En este caso, el numeral 10º, igualmente es por la destreza que se utilizó en la comisión del hurto y al parecer, pues la participación de otra persona en la comisión del mismo. Igualmente, dentro del traslado del escrito de acusación, se le dio la posibilidad que tiene esta persona de allanarse en esta diligencia y como lo ha manifestado pues el señor defensor, el señor no acepta cargos. Y ya estoy a la espera de que la estación me remita el escrito firmado por la persona aquí acusada, señor Francisco, con la manifestación de no aceptar. Bueno, muchas gracias, señora fiscal. Señor representante del Ministerio Público, ¿alguna observación de carácter formal sobre el traslado del escrito? No, su señoría, ninguna. Muy amable. Señor defensor, ¿alguna observación de carácter formal? No, señor juez. Muy bien, para que nos quede entonces expresa constancia de lo siguiente, señor defensor. La pregunta que le formula el despacho en este momento es si antes de que su defendido tomara la decisión
Respecto a aceptar o no los cargos, usted lo asesoró de manera profunda acerca de los derechos, la forma de ejercerlos y las consecuencias favorables y desfavorables de cada una de sus decisiones. Previo a la instalación de la audiencia, su señoría, pues se realizó la entrevista inicial con el usuario durante más de 30 minutos, donde conversé extensamente con el indiciado, quien me hizo las preguntas de rigor y se le asesoró conforme a lo que corresponde para la aceptación o no de la responsabilidad penal. Se habló del escrito de acusación, ya había llegado el mismo a la estación de policía y él manifestó pues no aceptar responsabilidad penal frente a la imputación que le está haciendo la fiscalía. Bien, y en segundo orden, entonces, confirma usted que recibió tanto el escrito de acusación como todos los elementos que componen el caso hasta el momento y que fungen como parte del descubrimiento probatorio que se materializa en esta etapa, ¿correcto? Correcto, señor juez. Listo, muy bien, muchas gracias, doctor. Continuamos entonces. Dos preguntas muy sencillas, señor Francisco. Active el micrófono, por favor. ¿Usted le comprendió completamente la asesoría que le dio su abogado defensor en privado? Sí, señor juez. ¿Y la decisión que usted tomó fue aceptar o no aceptar los cargos? ¿Aceptar los cargos, señor juez? ¿Ya firmó ese escrito y le puso la huella? Sí, señor juez. Bueno, muy bien. Muchas gracias, señor Francisco. ¿Esa decisión que usted tomó fue de manera libre, consciente y voluntaria? Sí, señor juez. Puede silenciar su micrófono. Dejamos entonces constancia que la Fiscalía ha cumplido con lo que establece el traslado al artículo 536 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal. No hay por parte de este despacho conocimiento alguno de que el ciudadano tenga bienes sujetos a registro de los cuales sea propietario o dueño. Sin embargo, se impone de manera automática la prohibición contenida en el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal y durante los próximos 6 meses contados a partir de hoy, pues no podrá enajenar esos bienes sujetos a registro, no los podrá vender, donar ni transferir a ningún título, por ejemplo, casas, carros o motos que tenga en su patrimonio económico, repito, como dueño o propietario. También se deja constancia que se ha cumplido por parte del suscrito juez el velar por el respeto a los derechos y garantías de todos los que aquí han intervenido y que este acto no es susceptible de ser recurrido. Culmina a las 3:50 de la tarde del 30 de septiembre del año 2025. Concurren idénticos sujetos procesales y existe una solicitud adicional por parte de la Fiscalía que no ha sido resuelta. Por lo tanto, señora fiscal, tiene usted el uso de la palabra para que formule los fundamentos de su última pretensión. Gracias, señor juez. En esta oportunidad, la Fiscalía General de la Nación acude a su estrado de solicitar medida de aseguramiento de la contenida en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, literal A, privativa de la libertad, numeral primero, detención preventiva en establecimiento de reclusión, en contra del señor Francisco Javier Bedoya Vigoya, identificado con cédula de ciudadanía número 18-467-553. Esto, inicialmente, debemos indicar que la Fiscalía puede demostrar que el presupuesto que declara el numeral segundo del artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, que a la sazón exige que el delito por el que se proceda tenga prevista una pena mínima superior a los 4 años por tratarse en este caso de un delito de hurto agravado, claro, el artículo 239 y 241, numeral décimo. Ese principio de reserva legal para imponer una medida de aseguramiento estaría demostrada, así como también el numeral cuarto del artículo 313. En tanto, esta persona ha sido capturada y llevado ante juez con función de control de garantías para realizar su captura dentro de los 3 años anteriores a la presente captura en flagrancia desde el caso. Ahora bien, adicionalmente, el artículo 308 nos impone otro presupuesto para la solicitud de una medida de aseguramiento, que es acreditar una inferencia razonable de autoridad de participación para el relato que hoy nos ocupa. La Fiscalía debe indicar que cuenta con elementos materiales probatorios de los cuales se puede precisamente inferir ese presupuesto de la inferencia razonable de autoridad y participación. Y dentro de ellos tenemos ese informe de captura de flagrancia, obviamente suscrito por el
integrante de patrulla adscrito a Policía Nacional, Gilbert Alexander Garcés Suárez, nos indica que el día 29/09/25 se alerta, ellos se encontraban en patrullaje, se alerta sobre la comisión, sobre la agresión a un ciudadano inicialmente. Ellos llegan hasta el lugar de los hechos que se les indica, donde efectivamente ven pues a una aglomeración de personas, se encuentran con una persona que es retirada de la comunidad en tanto está siendo agredida. Esta es la persona que después se identifica como Francisco Javier Bedoya Vigoya, y a quien el señor, otra de las personas que se encontraba dentro de esa comunidad, el señor Cristian Felipe Londoño Garcés, lo señala como la persona que minutos antes había hurtado desde desde su vehículo, un celular iPhone, que posteriormente el señor Cristian Felipe pues desbloquea para poder acreditar de esta manera que se trata de su celular, que minutos antes el señor Francisco se había apoderado, y gracias a la intervención de la comunidad, esto no fue, pues fue, luego del apoderamiento fue frustrada la huida de esta persona con otra adicional que había minutos antes apoderándose de un celular de propiedad del señor. Igualmente, dentro de las diligencias contamos con acta de incautación de elementos de ese celular marca iPhone 11 Pro Max, otro de email 353-887-10-918-7370, así como la entrega de dicho celular, ya que se acreditó por parte del señor Cristian Felipe Londoño Garcés, se trataba de su celular al proceder a desbloquearlo con los pines, pues que se puede desbloquear ese tipo de elementos. Igualmente, dentro de las diligencias se aportó la denuncia, que fue suscrita por el señor Cristian Felipe Londoño Garcés, identificado con cédula 12-147-451-82, y recibido por patrullero Yarul Machado Ari, adscrito por Policía Nacional, el que se indicó lo siguiente. Su parte pertinente indica: día de hoy, lunes 29 de septiembre del 2025, son aproximadamente las 9:30. Yo me encontraba en el centro de Medellín, exactamente la avenida Cúcuta con la avenida de Grey, al frente de un local llamado Remate Cúcuta. Estaba montado en mi camioneta Mazda P2000 de color blanco, de placas MZA843. Me encontraba en la parte de atrás de la carrocería doblando unas cobijas. En ese momento, compañero me grita: Cristian, le sacaron el celular del carro. Cuando me asomo hacia el frente del carro, veo a dos personas de sexo masculino que pasaron caminando la calle. Una era de tez blanca, de más o menos 1,50 de altura, con textura delgada, de camisa negra, pantalón oscuro y tenis oscuro, y el otro de tez morena, de más o menos 1,80, con textura delgada, con una gorra negra, una camisa de color azul, rey, pantalón azul y tenis negros. De inmediato la comunidad empieza a gritar: cójanlo, cójanlo, y varias personas sujetan a la persona de tez blanca, que era la que llevaba mi celular, y lo empiezan a agredir físicamente. En ese momento me tiro del carro, cruzo la calle y le digo a esta persona que tiene retenida que me entregue mi celular. Él de inmediato me lo entrega, pero la comunidad lo sigue agrediendo. En ese momento llegan varias patrullas de la policía. Al ver el altercado, llega al lugar y capturan a esa persona. Se entrevistan conmigo y me preguntan si deseo interponer la denuncia, a lo cual manifiesto que sí, y me dirijo hacia las instalaciones de la Fiscalía Interna. Ante la pregunta, ¿cuál es el valor del hurtado? El celular iPhone 11 Pro Max de color dorado está evaluada en 1.200.000 pesos. Es precisamente de estos elementos, pues se puede inferir razonablemente que el señor Francisco Javier Bedoya es el posible coautor de la conducta aquí señalada de hurto. Pero para la imposición de una medida de aseguramiento ha de cumplirse otra serie de sanciones, aquellas que no son otras, que son los fines constitucionales
que orientan la determinación judicial para restringir el derecho fundamental a la libertad, fines constitucionales que quedaron prescritos en el numeral primero del artículo 50 superior, dispositivo que autoriza a la Fiscalía General de la Nación para solicitar ante un juez que ejerce la función con control de garantías las medidas tendientes, en este caso, en especial, asegurar la comparecencia del imputado al proceso y la protección de la comunidad y en especial de la víctima, fines que se encuentran subordinados por otros de mayor relevancia, son los de la diligencia del orden justo, la prevalencia del interés general sobre el particular y el aseguramiento de la convivencia pacífica. Pasando entonces a esos presupuestos necesarios de fines constitucionales, la Fiscalía General de la Nación invoca dentro del contenido del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal los numerales 2 y 3. El segundo, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, desarrollado en el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, y el numeral tercero, que resulte probable que el imputado no comparezca al proceso o que no cumplirá la sentencia, igualmente desarrollado en el artículo 312 del Código de Procedimiento. Así entonces, tenemos que inicialmente debemos hablar de la gravedad de la conducta que se desplegó por parte de la persona capturada. Esa modalidad resulta que es una conducta que afectó pues bien jurídicamente del patrimonio económico de la víctima. Es una conducta reprochable, trasgrede de forma lesiva en las reglas de convivencia, la seguridad ciudadana, de modo directo degrada y sojuzga a la comunidad, y no podemos soslayar la inmensa repercusión social negativa que subyace de esta forma comportamental de conducta. Si bien en este caso se acudió pues a esa destreza, se aprovechó de que la otra persona estaba confiada en su camioneta realizando otro tipo de actividad y simplemente ante la destreza y acompañado pues de otra persona logra apoderarse de ese bien, que si bien no se ejerció ningún tipo de violencia sobre las cosas, sobre las personas, pues igualmente se trata de un hurto y no tiene menos relevancia. Estamos frente a un hurto de un bien que en este caso es agravado por la modalidad como se presenta. Igualmente, debemos indicar que dentro del contenido del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, este nos indica que si bien esa gravedad y la modalidad de la conducta no son solamente una de las finalidades que se debe tener en cuenta pues para poder colocar e imponer una medida de aseguramiento, sino que también se debe acudir a alguno de los criterios que tiene este artículo del 310 del Código de Procedimiento Penal. En este caso acudimos a esa circunstancia del numeral primero, que nos indica que habla de la circunstancia de que la continuidad de la actividad delictiva. Y frente a la persona aquí capturada, al señor Francisco, esto si bien no podemos hablar de un antecedente, pero sí se trajo a través de el oficio firmado por el subintendente Julián Marcel Oquendo Henao, responsable de administrar información criminal Siginmeval. Tenemos de que esta persona sí ha sido sentenciada anteriormente por el mismo delito, hurto calificado y agravado. Tiene una condena del 29 de octubre del 2020. Dentro del radicado 0,516,206,2020,80,205. Y, sí, y dentro de esa consulta igualmente vemos otras más, las que hacia atrás también ha venido siendo sentenciado, ha estado dentro del sistema por el mismo delito. Y ante la consulta que tenemos en el sistema SPOA con el número de cédula, encontramos el reporte de uno de los casos que se encuentra activo y se encuentra en juicio dentro del radicado 0,516,206,2024,80,777. Y asimismo, varios de los reportes hacia atrás del año 2021, también por hurto, que también pasó por ejecución de penas,
y varias de las anotaciones hacia atrás también del 2019, el radicado 0516.206-2019, 13826, que también es por el delito de hurto calificado. De aquí podemos derivar precisamente esa continuación de la actividad delictiva. La persona, no obstante haber estado dentro del sistema, pues cuenta con muchas anotaciones, y dentro del año anterior a este, pues tenemos que el mismo fue llevado ante, pues, con función de control de garantías. Esto es el juez 12, penal municipal de Medellín, e igualmente en esa ocasión se le impuso medidas de aseguramiento no restrictivas de la libertad. Podemos precisamente dentro de estos elementos acreditar precisamente esa continuación de la actividad delictiva. Son varias de las anotaciones y es por el mismo delito. Y inclusive tiene este último del año pasado que se encuentra activo en juicio. Y entonces, teniendo pues a esta persona que al parecer, y inclusive se trajo entre las diligencias copia de la denuncia de ese último registro que contamos del año pasado, y es prácticamente la misma modalidad. Parece ser que el señor Francisco se dedica a mirar quién está desprevenido, quién no debería estar, si esta persona tuviera una buena conducta, no debería estar uno preso a estar pendiente de que qué le van a robar. Si bien es a través de la destreza, porque ese radicado 2024-80777 igualmente es casi la misma, el mismo modus operandi del que se registró el día de ayer, 29 de septiembre del 2025, en tanto también se sustrae de un camión en las pertenencias de una persona, y por eso están siendo procesados pues, en la actualidad el asunto, y el asunto se encuentra actualmente. Entonces, cualquier miembro de la comunidad estaría presto pues, a esta modalidad que tiene esta persona de acceder al ajeno, a bienes que no le pertenecen. En ese sentido, se daría el presupuesto del bien constitucional de peligro para la comunidad. En tanto, esta persona se puede acreditar con los elementos que ha traído la Fiscalía, que al parecer se dedica precisamente a hurtar de esta manera. En este caso lo hizo acompañado de otra persona que no se lo pudo identificar, o por lo menos no tenemos conocimiento de la otra persona que al momento. Pero que sí, a esta persona fue a la que se le encontró, pues luego a través de la destreza de haber sacado de la esfera de dominio del vehículo de la víctima, pues este elemento logró pues su apoderamiento. En ese sentido, pues quedaría ese bien constitucional de peligro para la comunidad. Ahora bien, respecto al numeral tercero, de ese peligro de no comparecencia, hace la pena imponible no sea un criterio único para la imposición de la medida, o para entender que el imputado, en este caso, no comparecerá al proceso. Lo tenemos establecido en el artículo 312 del Código de Procedimiento Penal, que indica que para decir acerca de la eventualidad de no comparecencia del imputado se tendrá en cuenta la gravedad y la gravedad de la conducta y la pena imponible, además de los siguientes factores. En este caso pudimos enumerar primero la falta de arraigo a la comunidad determinada por domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo, y la facilidad que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. En este caso, la falta de arraigo a la comunidad determinado por domicilio, asiento de familia. Dentro de las diligencias podemos indicar que si bien aquí dio una dirección al inicio de las diligencias, esta no fue suministrada pues, inicialmente ante las autoridades de policía, como tampoco cuando el fiscal 50 local le realizó la verificación de sus derechos. En tanto así, pues la policía judicial no pudo verificar ese arraigo total para determinar pues que esta persona efectivamente pues cuenta con el trabajo, tiene efectivamente, si se habla de una hijastra a la que al parecer se le pues la captura, su captura el día de ayer, pues pudimos verificar que se cuente precisamente ese arraigo, ese familiar establecido
dentro de este municipio para acreditar pues que esta persona hacia futuro pues podrá presentarse pues y afrontar esta investigación hacia futuro. Pero es suficiente con uno de los presupuestos que exige el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal para imponer una medida de aseguramiento máximo si la medida que se solicita es necesaria por cuanto no es excesiva, es el único mecanismo para atender los fines constitucionales de peligro para la comunidad y la comparecencia de esta persona al proceso, como quiera que ninguna de las medidas no privativas de la libertad, que prevé el numeral B del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, sea lo suficientemente adecuada para garantizar el cumplimiento del fin constitucional válido que se está solicitando para una medida de aseguramiento. Así, por ejemplo, la obligación de someter el numeral primero de ese numeral B del artículo 307, la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica no es el medio idóneo para evitar que el señor Francisco siga con su actuar delictivo y desvirtúa totalmente la protección a la comunidad en general del flagelo de este delito de hurto. En tanto, pues aquí se ha acreditado que al parecer pues este es el modus operandi de esta persona. No estamos hablando de que esta persona pues agreda de alguna manera o dañe las cosas para hablar por lo menos de un hurto calificado, pero sí estamos hablando de un hurto agravado en tanto al parecer trabaja con otra persona y ve quién está como desprevenido para que precisamente apoderarse de los bienes cosas ajenas pertenecen a otras personas. El numeral segundo, la obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada igualmente tendría el mismo criterio anterior. La comunidad en general no estaría protegida y esta persona a través de ese actuar delictivo que es reiterado, pues va a continuar haciendo este tipo de conductas ante la sociedad e igualmente ante esa falta de arraigo, pues es difícil que afronte este proceso hacia el futuro. El numeral tercero, la obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante autoridad que él designe. Esto sería a voluntad de la persona, pero vemos que inclusive dentro de las diligencias, dentro de los documentos que se trajo, esta persona ya se le ha dado ese tipo de medidas. Precisamente en el proceso que tiene en juicio se le dio una oportunidad, más bien parece que las desatiende. Él ya sabe cómo es este tipo de situaciones, este tipo de circunstancias y a qué lo llevan, y sin embargo parece que esto no sirve y entonces quedaría desvirtuada totalmente esa protección que requerimos aquí, como también de que esta persona comparezca ante el proceso. El numeral cuarto, la obligación de observar buena conducta individual, familiar, social, por especificación de la misma y su relación con el hecho. Precisamente vemos que no tiene una buena conducta social. Y es lo que se exige respecto de la sociedad, porque aquí por lo menos lo tenemos investigado por un hurto en una modalidad que parece que es reiterativa, precisamente por esa misma investigación que se está adelantando, que ya se encuentra en juicio, en la que precisamente se le dio ese tipo de medidas no privativas de la libertad y sin embargo, a pesar de saber las consecuencias que tiene esto, pues volvió a hurtar, por lo menos en este caso, se pudo una captura, una captura en flagrancia en el día de ayer. Numeral quinto, la prohibición de salir del país, del lugar en el que reside, del ámbito territorial que fije el juez. Esto también sería voluntad de la persona y vemos que él, al parecer no tiene voluntad para someterse precisamente a este tipo de medidas, en tanto vemos como si bien ya se le impusieron unas medidas no privativas de la libertad, ha continuado en esa actividad delictiva. Era el sexto, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares, precisamente a través de la medida que se está pidiendo en este momento, es como se le puede evitar, porque tendríamos que prohibirle ir a todas las reuniones y a todos los lugares, y la manera de hacer de esta manera en la comunidad es precisamente la solicitud de medidas seguramente que se está pidiendo en este momento. El numeral séptimo, la prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que esto no afecte el derecho de su defensa, pues igualmente corre la misma suerte de las medidas anteriores, en tanto, es decir, una prohibición a voluntad de la persona, y vemos cómo, si bien ya se le ha impuesto un tipo de medidas no privativas de la libertad en anterior caso, esto parece que no hace mella en el actuar
delictiva del señor Francisco y ha continuado con ella. Igualmente, se dijo, no tenemos pues arraigo como tal para determinar que esta persona pueda tener otro tipo de medida y poder afrontar igualmente el proceso como se necesita. El numeral octavo, la prestación de una caución real adecuada por el propio diputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca. Igualmente no es una de las medidas que se logre precisamente esa protección a la comunidad. Quitar a esta persona de la comunidad, precisamente se protege la comunidad, así como que también se logra la comparecencia de esta persona. El numeral 9, la prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6 p.m. y las 6 a.m. Vemos cómo este hurto se dio a plena luz del día. No es necesario de que se le prohíba la salida de determinado lugar en las horas de la noche prácticamente, sino que ese es un delito que lo está cometiendo a plena luz del día. Entonces, no tendría objeto y no sería medio idóneo para proteger a la comunidad y lo que se busca. Además, debemos decir que es una medida, la medida que se está solicitando en este caso es razonable porque al final se ha establecido que es posible privar de la libertad a las personas que han cometido este relato de hurto agravado. Es una medida provisional, pues si bien le asiste el derecho a la libertad de esta persona que se investiga, este derecho a la libertad debe ceder frente a las necesidades que se investiga y se proteja a la comunidad en general, así como la comparecencia de esta persona al proceso tiene mayor relevancia frente al derecho a la libertad que le asiste. Es por ello necesario recurrir a esta medida privativa en aras de proteger precisamente a la comunidad y al proceso como tal para que esta persona comparezca y que efectivamente esas medidas no privativas que ya han sido impuestas en aquel caso, dándole esa posibilidad de buena conducta a esta persona, pues la misma no ha hecho mella en él y ha continuado con esa actividad delictiva. Adicionalmente, debemos decir que es adecuada en cuanto a que para alcanzar los fines constitucionales y legales no existe otro medio menos restrictivo a la detención intramural preventiva. En este caso, como se ha solicitado, pues como se ha puesto de presente, esta persona ya ha ingresado al sistema, ha estado procesada. No estamos hablando de antecedentes, cuando es una condena, la última condena es del 2020, pero inclusive está siendo enjuiciada. Y sin embargo, haberle otorgado pues beneficios en estos casos como las medidas no privativas, en este caso ha vuelto a delinquir, así como se han traído elementos para ello. Por ello se reitera que la solicitud que se solicita en este caso frente al señor Francisco Javier Bedoya Vígora es de literal A del artículo 307, privativa de la libertad, numeral primero, detención preventiva en establecimiento. En sustento de mi petición, por otro lado, los elementos ya se han corrido traslado y se ha sustentado la misma, documentos que fueron remitidos al Ministerio Público, a la defensa y en su despacho. Gracias. Gracias, señora fiscal. Señor representante del Ministerio Público, tiene el uso de la palabra para que discurra este traslado. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, atendiendo el deber que tenemos nosotros como agente del Ministerio Público de hacer un filtro frente a la solicitud que acaba de elevar la delegada de la Fiscalía ante su despacho. Primer análisis realizado en el primer requisito, inferencia razonable. Señala la delegada de la Fiscalía que tiene suficientes elementos materiales para acreditarlo. Para ellos trae como ejemplo el informe de captura en flagrancia donde es señalado por la comunidad, donde le encontraron el celular, el cual fue despojado a la víctima. De la misma manera también entonces señala la denuncia como otro elemento más suficiente pues para inferir razonablemente la condición del señor Francisco en el objeto que hoy se censura o se debate. Frente al fin constitucional, acoge dos fines, el riesgo, el peligro para la comunidad y el riesgo de no comparecencia. Frente al peligro para la comunidad, acoge el numeral primero, la continuación de la actividad delictiva, para argumentar o para fundamentar ese principio o este fin, afirma que si afectó el patrimonio
utilizó destreza, acoge conforme los elementos que reposan en la carpeta una sentencia por el mismo delito. Afirma adicionalmente que el señor Francisco tiene varias anotaciones por el mismo delito. Incluso que en una de las anotaciones que tiene el señor Francisco se ordenaron unas medidas no restrictivas de la libertad, las cuales fue incumplida por el señor Francisco. Y asimismo señala que este es el modus operandi que el señor usa o implementa para su actuar hoy censurado. Frente al riesgo de no comparecencia, acoge básicamente a la falta de arraigo. Continúa su análisis, su señoría, dando estricto cumplimiento a lo dicho en el parágrafo segundo del artículo 307, el cual señala que cuando las no privativas de la libertad resulten insuficientes para garantizar, se tendrá el deber de argumentar. Y efectivamente, una a una da las razones porque las no privativas de la libertad serían las necesarias para efectivamente solicitar ante su despacho la imposición de la medida señalada en el 307 numeral primero, detención preventiva en establecimiento de reclusión. Su señoría, frente a la solicitud que la delegada de la Fiscalía levante su despacho, esta agencia solamente tiene una única observación, se la deja a su criterio, es lo relacionado con el riesgo de no comparecencia para esta agencia del Ministerio Público de la carpeta de los elementos. Con los elementos no se desprende, no se concluye para esta agencia del Ministerio Público este fin constitucional. Ella argumenta la falta de arraigo, dice que no fue acreditada en ningún momento. Sin embargo, cuando el señor Francisco se presentó ante su despacho, anotó una dirección de su residencia. Así las cosas, sería la única observación que presentó a su despacho. Lamentablemente, es indiscutible, pues por así decirlo, que el señor Francisco no pretende ni ha intentado comportarse como un ciudadano de bien, pues reporta muchas anotaciones e incluso condena por comportamientos similares, objeto de reproche. Es por esa razón, entonces, que esta agencia del Ministerio Público acoge la carga argumentativa de la delegada de la Fiscalía, máximo pues que se cumple con los presupuestos normativos que la norma impone para ello. Muchas gracias. Gracias, señor representante del Ministerio Público. Continuamos con la intervención de la defensa en este momento. También tiene el uso de la palabra, doctor, para que excorra el traslado. Gracias, señoría. A partir de lo previsto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía ha solicitado la imposición de una medida de aseguramiento para afectar la libertad en este proceso contra el imputado ya. Su señoría, primer requisito, artículo 308, inferencia razonable de autoría y participación. Sería insensato por parte de la defensa señalar de que con los elementos materiales probatorios cuyo traslado se ha hecho, no se encontrara presente pues esa inferencia razonable de autoría. Con algunas circunstancias frente a las cuales se queja la defensa, sobre todo por la claridad y duda frente al acontecer. Y sí es importante, su señoría, de cara a los fines de la medida argumentados por la señora fiscal para la imposición de una medida de aseguramiento. Aquí utilizó dos fines. El primero, que representa un peligro para la comunidad o la sociedad, la libertad del procesado, y el segundo, el riesgo de comparecencia. Frente a peligro para la comunidad, modalidad y gravedad. Lo dice el artículo 310, y esa modalidad y gravedad no es lo mismo si la modalidad y gravedad la desarrollan dos personas que, como quedó imputado con participación criminal, o sea, no es lo mismo que lo haya hecho
o realizada la conducta solo. Por eso es importante ponderar para los fines de esa imposición de esa medida de aseguramiento. Si lo hizo solo, y lo han dicho, también lo dijo el Ministerio Público, que es el modus operandi, o sea, actuar solo y no utilizar, y esto también, su señoría, solicito de que lo tenga en cuenta para sopesar cuál es la medida de aseguramiento que usted como juez constitucional va a imponer. No hubo utilización de arma alguna, eh, ni cortopunzante, menos arma de fuego. Destreza. Y aquí es donde pues siento de que con esos elementos no hay claridad, que para la destreza para sacar de un automóvil un teléfono celular pues requiere la coparticipación de dos personas. En los hechos también se nota de que no hubo nunca se perdió de vista, fueron unos hechos rápidos. El denunciante señala que le dice que le acaban de robar el celular. Él dice que atraviesa la calle. Dicen cójanlos en plural y cójalo, dicen la denuncia. Entonces, sí detalla una persona, dos características de dos personas. Es un lugar concurrido, que generaría dudas de la otra participación, como le digo, de un segundo sujeto, y la pérdida de vista nunca estuvo presente como para que el otro encójanlos, si tuviera participación, pues no lo hubieran detenido. Él dice que atraviesa la calle y ve el sujeto que ya lo están linchando por parte de los ciudadanos que dieron o materializaban la captura. Y entonces es ahí, su señoría, sopesar de que si es el modus operandi de una persona que con destreza se apropia, pese a los antecedentes que son claros y muchos, como bien lo dijo la fiscal, se le da oportunidad procesal para efectos de cambiar su comportamiento, y reitera, pero aquí no se trata de los otros procesos que también con lealtad la fiscalía ha dicho de que no constituyen o no hacen parte de los antecedentes, no fueron cometidos, pero a lo largo del tiempo sí existen varios. Eh, Aquí hay que sopesar que o sea, usted va a tomar la decisión con base en lo ocurrido, gravedad y modalidad, pero de este asunto y no de los asuntos anteriores que se traigan a colación. Y el riesgo, eso en cuanto al riesgo, pues, de peligro o de reiteración frente a la comunidad, que es el que quiere proteger la señora fiscal en la solicitud de un lado. Y el segundo riesgo que pretende conjurar sería el riesgo de no comparecencia. Pero aquí también hay unas características que deben ser sopesadas en el análisis. Y recuérdese que se verifica, más que arraigo, él comunica la detención. Se ha señalado de que es una hijastra con quien al parecer tienen buena relación, al punto de que se ha suministrado una dirección concreta y real a efectos de que se abra paso, la solicitud incluso que va a hacer la defensa, que es la que el legislador señala en el artículo 307, sí, literal A, privativa de la libertad, pero en el numeral segundo, en la residencia señalada por el procesado, ya que esa misma dirección pues, puede garantizar la comparecencia de él en este proceso, porque está situada aquí en la ciudad de Medellín, que es la carrera 92D, número 2853. La fiscalía entra en duda porque pues no se había suministrado inicialmente. Eso es una circunstancia que no puedo decir irrelevante, pero sí entendible, por cuanto que él, al comunicar su aprehensión, eh, fue suministrada por la hijastra, con quien, o sea, verificado, podría abrirse paso pues a la solicitud de la domiciliaria, dada las circunstancias del hecho. Como señalo, reitero, no hubo utilización
pues no es el modus operandi, dice a voces de los otros intervinientes, pero es destreza. Y aunque el legislador lo tiene, obviamente como una circunstancia que constituye el delito, podría señalarse que no es de las más gravosas en la comisión de ese delito, y ese plus especial o adicional, excepcional que pudiera abrir paso a una detención en un establecimiento carcelario, pues no estaría dado o no estaría presente dentro de este asunto, no de otro, y por eso pues la defensa solicita de la manera más respetuosa de que sea detención preventiva, privativa de la libertad, en establecimiento, no en establecimiento carcelario como lo solicita en la fiscalía, sino que sea en la residencia que señaló el procesado, y en esos términos su señoría interviene la defensa. Gracias, señor defensor. Procede este despacho también de manera inmediata a tomar la decisión sobre la solicitud elevada por parte de la Fiscalía General de la Nación. En esta oportunidad, entonces, la pretensión consiste básicamente en que el ciudadano permanezca detenido hasta que se surta con plenitud este proceso, en el cual ha sido vinculado en la audiencia inmediatamente anterior, y que permanezca privado de la libertad en la modalidad más invasiva que prevé la legislación procesal penal colombiana. Fundamenta el pedimento de la Fiscalía General de la Nación bajo las siguientes consideraciones. En primer lugar, que existe el insumo probatorio necesario y suficiente para poder predicar que en términos de inferencia razonable el ciudadano es el posible autor de esta conducta delictiva, que además pues está también el fundamento probatorio suficiente para predicar que esa conducta delictiva existió, el desapoderamiento de ese teléfono celular del señor Cristian Felipe Londoño Garcés, que además de lo anterior como primero de los requisitos y de carácter indispensable, entonces continúa con su estudio de la pretensión. El fundamento de la misma indica que hay dos riesgos que proteger, uno de carácter procesal y otro de carácter extraprocesal, que son el riesgo de no comparecencia y el peligro para la comunidad respectivamente, y realiza también un estudio sobre cada una de las medidas de aseguramiento que permite el Código de Procedimiento Penal, y va realizando entonces un ejercicio de manera que va descartando otras medidas más benignas respecto de la restricción de derechos de la persona capturada vinculada al proceso, llegando entonces como conclusión que la medida de aseguramiento que debería gobernar este asunto es la medida de aseguramiento de carácter intramural, básicamente por falta de idoneidad de las anteriores. El señor delegado, sí, representante del Ministerio Público, en esta oportunidad no presenta ninguna oposición. Lo que deja como anotación es que considera que la finalidad constitucional de no comparecencia bajo el fundamento de la falta de arraigo no se desprendería del contenido de los medios de conocimiento aportados, y la defensa depreca de la judicatura una medida menos invasiva de la libertad, puede ser en el lugar de domicilio, bajo el entendido que este comportamiento, por favor, de Candelaria, encienden la cámara. Señor Francisco, si usted me escucha, pida por favor ayuda ahí a quien lo está custodiando para que enciendan la cámara nuevamente. Eso, manténgala de esa manera. Muchas gracias. Ya la instalaron, señor juez. Bueno, muchas gracias. Estaba indicando entonces el despacho que la defensa solicitaba una medida menos invasiva de la libertad, considerando en primer lugar que la gravedad no era la que había esbozado la Fiscalía General de la Nación, que este no es uno de los hechos más graves, que no se utilizaron ningún
por ejemplo, tipo de armas blancas, ningún tipo de arma de fuego, que no hubo intimidación, que la destreza no está completamente acreditada, ni que tampoco la confluencia de otras personas para la ejecución de la conducta punible, pero que en todo caso, entonces, por estas circunstancias, se estudia la posibilidad de imponer una medida de detención en el lugar de domicilio, máximo cuando el ciudadano pues ha indicado que ese sería su arraigo, que allí tiene una raíz de carácter familiar, que sería su hijastra, con la que se comunicó en el momento de haber sido limitada su libertad en principio por parte de los integrantes de la Policía Nacional o los agentes captores, y que por lo tanto entonces con esos elementos pues no es cierto o se desdibuja la afirmación de la Fiscalía de que este ciudadano está desarraigado en al menos en el municipio de Medellín, tiene que ver con el suelo patrio. Es decir, que ese fundamento para proteger esa finalidad constitucional no estaría, y que en consecuencia también el arraigo le permitiría que ese fuera su lugar de detención para poder proteger lo que la Fiscalía entonces pretende que sería el riesgo para la comunidad. Bueno, para resolver entonces estos planteamientos de las partes, nos tenemos que dirigir necesariamente a las normas que resultan relevantes en esta oportunidad. El artículo 28 de la Constitución Nacional, toda vez que estamos hablando de privación de la libertad, siempre va a resultar ser de las normas principales. Artículo 306 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal, que regula todo lo que tiene que ver con las medidas de aseguramiento, las finalidades constitucionales y sus requisitos. El artículo 295 y 296 del Código de Procedimiento Penal, que hablan de la afirmación de la libertad y que la libertad es la regla general y solamente ante circunstancias excepcionales se debe restringir la misma. Y este despacho usualmente incorpora dentro de su argumentación criterios de carácter constitucional emitidos en sede de providencias de constitucionalidad, como es la sentencia C-469 del año 2016, que es muy importante siempre que se esté hablando de peligro para la comunidad. C-318 del año 2008, que establece algunas circunstancias con el parágrafo del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal. Digamos que estas las más relevantes. Estas son las normas que se utilizarán para resolver. Tenemos entonces en este punto que ir agotando la estructura de la decisión para verificar si se han colmado todos los requisitos. Primer punto, que exista una diferencia razonable de autoría o participación, que como en múltiples oportunidades se ha indicado, es esta una circunstancia indispensable. ¿Por qué es indispensable? Porque es que no se puede privar de la libertad a una persona simple y llanamente por lo que su pasado ofrezca como comportamiento, sino que antes, porque eso también es importante, ¿no? No quiere decir que eso se debe dejar de lado, pero antes de todo eso, se debe verificar con claridad que sus acciones están sustentadas para considerarlo un posible autor o el título de participación que se le haya imputado. Entonces, desde hace más o menos 8 años, en la decisión 47850, este es el radicado del 24 de julio del año 2017, la Corte Suprema de Justicia ha tratado de explicar qué es la inferencia razonable. Es un estándar de conocimiento, es decir, que es un punto en que se debe alcanzar con los medios probatorios aportados. Se indica que es una deducción efectuada por un funcionario judicial sobre la probabilidad que existe, en términos lógicos y razonables, que el imputado haya cometido o dominado la realización de la conducta ilícita o haya participado en su ejecución sin que esta operación mental
dice la Corte, fundada en el valor demostrativo de las evidencias puestas a disposición, implica un pronóstico anticipado de responsabilidad penal o equivalga a la certeza sobre el compromiso del procesado. Es decir, que en términos de posibilidad esté sustentada una hipótesis que el ciudadano tenga su responsabilidad penal comprometida, no para condenarlo, no para asumir que efectivamente fue la persona que cometió la conducta, sino para poder cumplir con este primer requisito que respeta lo que es el derecho penal de acto. Bien. ¿Hay inferencia acá en este caso, sí o no? La respuesta es sí para el despacho. Sí, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque tenemos entonces una víctima que en este momento pues emerge como el sujeto pasivo de la conducta, es decir, a quien se le afectó el patrimonio económico o por lo menos se le puso en riesgo efectivo, pero además presenció directamente unos hechos que son importantes. Él no presenció directamente el momento del desapoderamiento, pero sí presenció que en poder del ciudadano capturado, Francisco Bedoya Vigoya, estaba su teléfono celular, que él no se lo había prestado, ni se lo había vendido, ni se lo había dado a ningún título, sino que este ciudadano, al parecer en compañía de otro que también logró percibir la víctima, lo habían sacado de su carro, indica cuál es el carro, dónde estaba, en qué momento, en qué zona de la ciudad. Y también con bastante claridad indica que es alertado por una persona que le grita: Cristian, le sacaron el teléfono celular. Allí mismo los interceptan y encuentran el teléfono entonces en manos del señor Francisco. Esto para el despacho compone el material probatorio suficiente para considerarlo que es el probable autor de ese delito de hurto. Ahora, es cierto para este juzgado que la destreza no aparece acreditada incluso a título de inferencia, porque es que lo que se dice es que se sacó el teléfono del carro, pero no se ahondó en al menos la información de la víctima sobre si era que había dejado descuidado el teléfono o si por el contrario fue que le abrieron el carro con alguna maniobra o el vidrio también fue bajado con alguna maniobra o por el contrario el teléfono estaba ahí, como dicen vulgarmente, en la calle pagando, entre comillas, y el señor lo tomó y se fue. Eso no se lo puede inventar el despacho, porque pues es que no hay ningún tipo de elemento que nos indique si hubo esa destreza que implica la destreza como agravante, el realizar alguna acción adicional para el apoderamiento de lo anterior. Pero sí aparece para el despacho acreditada la circunstancia de la participación plural de personas, porque la víctima los ve en el momento en que se están alejando del carro, indica que son dos, da un número preciso, no dice que son tres, que son cuatro, que son cinco, diga que son dos personas en particular, que no ofrezca información sobre si el otro se voló o qué fue lo que pasó, por qué no lo capturaron. Resulta lógico para el despacho porque su concentración se dirigió únicamente a quien tenía en su poder el teléfono celular. Bien, esto entonces para indicar que hay inferencia razonable de autoría o participación del hurto agravado. Pero así fuera, hurto, por ejemplo, simple en gracia de discusión, los requisitos para ah, poder tomar una determinación como la que la Fiscalía solicita en materia objetiva se ven satisfechos por otra causa, y es la del numeral cuarto, que el ciudadano hace un año fue capturado por un delito similar. Delitos contra el patrimonio económico, hurto particularmente. Entonces, esa situación, digamos, de carácter dogmático para la judicatura no tiene ningún tipo de trascendencia. Por A o por B son cumplidos los requisitos del artículo 303. Ahora, es cierto que
en materia de gravedad del comportamiento, este no es el delito más grave. Y hay otros más graves, porque hurtos hay, no sé, decenas de formas, cada vez más novedosos. Hay tantas modalidades de hurto como creatividad tenga la persona que quiera hurtar. Casi que a ese número asciende. Entonces, por supuesto que hay unos más graves cuando se afecta la integridad de una persona, pero este no quiere decir que no sea grave y lo que determina la decisión del despacho no es tampoco tanto la gravedad del mismo, porque a veces se fundamenta, eh, digamos que a veces estos criterios adquieren un peso diferente, hay unos que pesan más que otros para determinados casos, sino aquí lo que el despacho, como más adelante lo podrán apreciar, es la inusitada frecuencia con la que el ciudadano se ve involucrado en este tipo de comportamientos, siempre señalado como el autor. Entonces, es grave, claro, porque hay una afectación económica o una puesta en peligro de el patrimonio de la víctima, más o menos 1.200.000. Eso no es una cifra, digamos, pues para considerar bagatelar. Claro, depende un poco del bolsillo de cada ciudadano, pero tratémoslo como por una regla general. El grueso de la población en Colombia, pues digamos que sus ingresos oscilan entre un salario mínimo, 3 o 4. Entonces, 1.200.000 componen una parte importante del patrimonio económico de una persona. Algunos tendrán que destinar todo un mes de trabajo para comprarse teléfono celular, otros 15 días, otros 10 días, y otros se quieren apoderar de él simplemente en 5 segundos. Ese comportamiento para el despacho es grave. Además de ello, ese teléfono celular ahora es un elemento que convirtió, así lo convertimos los humanos, en un elemento de una vital importancia de cara a la interacción social. Allí se guardan fotografías, se guardan recuerdos, se guardan las aplicaciones de los bancos, se interactúa con las personas, se trabaja a través de los teléfonos celulares. En fin, es un elemento entonces importante no solamente por el costo, sino por la función que cumple para la persona que lo tiene. El comportamiento, pues, para el despacho es doloso. El ciudadano tiene conocimiento efectivo, ni siquiera potencial, de que hurtar está mal, de que es censurado, de que es un delito, porque ya la judicatura lo ha condenado por lo mismo, entonces lo sabe y a pesar de eso dirigió su voluntad nuevamente a apoderarse de un teléfono celular que no le pertenece. Ya hablamos de la pena imponible, que cumple entonces con los requisitos del artículo 303, numeral segundo. Pero repito, no es tanto la gravedad la que inclina la balanza a favor de la fiscalía, sino esa probabilidad de la continuación de la actividad delictiva de diferentes maneras. El ciudadano tiene un extenso historial de anotaciones. Vamos a decir que las anotaciones no son antecedentes penales, eso es una verdad de absoluto, eso nadie lo pone en discusión. Pero en términos de probabilidad, el despacho considera que esa cantidad de anotaciones lo que hacen es enrutar el conocimiento del suscrito para creer que de manera frecuente se ve involucrado en esos delitos y que va a ser bien difícil. Sería por lo menos un caso muy atípico en que en todas y cada de esas anotaciones siempre haya sido señalado de manera infundada. Desde el 18 de mayo del año 2006 data la primera anotación, hurto menor cuantía. Y de ahí para arriba, hasta el año 2025. Sería el caso, repito, más inusual de que una persona sea señalada de manera frecuente de hurtar de manera infundada. No, por el contrario, lo que este elemento le ofrece a la judicatura es que este ciudadano
se ve envuelto en este tipo de comportamientos de acuerdo a que su voluntad lo dirigía a ello. Y como elemento corroborador de esa inferencia que realiza el despacho, pues ya tenemos entonces los antecedentes penales, que no están vigentes, pero son antecedentes penales. 13 de abril del año 2021, condenado por el juzgado 19 penal municipal. 12 de diciembre del año 2018, condenado por el juzgado 45 penal municipal. ¿Por qué delito lo condenó? Tentativa de hurto calificado y agravado, y además de eso negó cualquier tipo de beneficio subrogado penal. Entonces, la probabilidad de la continuación de la actividad delictiva para este despacho está acreditada. No está acreditado el riesgo de no comparecencia, pues realmente, aunque sea de manera tenue, para el despacho ha quedado claro que el ciudadano, pues, sí está atado al municipio de Medellín, que tiene raíces de carácter familiar, que aquí vive. Lo que pasa es que se maneja mal, es diferente. Maneja mal sería un eufemismo para decir que delinque de manera frecuente de acuerdo a lo que aparece en los elementos. Entonces, esa falta de arraigo no está acreditada, no se desprende, digamos, con claridad de los elementos, pero además de la información que remite el ciudadano. Porque eso es una cuestión que este despacho nunca ha entendido. Se logra establecer comunicación en el momento de la captura por parte de los agentes captores. Dan con un familiar, le comunican, corroboran que efectivamente es su familiar. Y luego el policía judicial hace el formato de arraigo y nunca encuentra datos. Nunca. Pero bueno, digamos que es que les queda complicado establecer ese contacto telefónico. Y entonces llenan ese formato con información negativa, sin tener en cuenta la información que fue dada en la captura. Entonces, digamos que por esas razones, el despacho sí considera que el ciudadano tiene un arraigo aquí y que ese riesgo de no comparecencia bajo ese fundamento que brindó la Fiscalía General de la Nación no se consolida. Ahora, ¿qué hacemos entonces para que el ciudadano no repita el comportamiento? Pues hay varias opciones. Dejarlo en libertad con un compromiso de que se porte bien. Artículo 307, literal B, numeral cuarto. La pregunta que uno se debe hacer acá es, ¿eso sirve para algo en el caso del señor Francisco? Y la respuesta es que no, que en su caso no sirve para nada. ¿Y por qué? Porque ya le impusieron unas hace un año y no la respetó. Porque además de eso, ya fue a la cárcel y eso no cambió de ninguna manera su comportamiento. Entonces son sus acciones las que han demostrado que esas medidas de aseguramiento más benignas no son efectivas, no sirven, para que usted me lo comprenda de mejor forma. Todas y cada una de ellas están relacionadas con dejarlo en libertad y depositar en usted el mayor grado de confianza para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Que esta es la regla general? Sí, pero en su caso sus acciones demuestran que la regla general no funciona. Ahora, avanzamos entonces a restringir la libertad y hay dos formas, la que solicitó la defensa. Bueno, de pronto en domiciliaria miremos a ver si sí sirve. Y para el despacho considera que tampoco. Es cierto que usted puede tener un domicilio, que allá puede vivir con su hijastra y quizás con algunos otros familiares. Pero el despacho no cree que usted vaya a respetar esa medida de aseguramiento en su lugar de domicilio. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que lleva a este juez a creer lo anterior? Pues porque usted ha sido objeto, y no, pues voy a cambiar esa palabra para que no se entienda que lo estoy cosificando, porque usted ha sido sancionado por parte del Estado con enviarlo a una cárcel anteriormente. Una cárcel que tiene unas circunstancias bien difíciles y que con eso se pretende que usted reciba el tratamiento penitenciario adecuado y que además allí, en su cabeza, le llegue con claridad el mensaje de que usted no se puede comportar así, es decir, apropiándose de las cositas de los demás. Y eso no funcionó. Entonces, si no funcionó eso, que es un mecanismo más violento, más intenso, ¿por qué creería el despacho que va a funcionar uno más benigno?
que entonces ahora dejarlo en su casa, eso sí va a servir. Para el despacho, la razón se fundamenta en que si los mecanismos más aflictivos no sirven, los menos aflictivos tampoco funcionarán. Por lo tanto, se descarta esa medida de aseguramiento de su lugar de residencia. ¿Qué nos queda? La que solicitó la fiscalía. ¿En dónde? En la cárcel. ¿Por qué es idónea? Porque lo va a mantener lejos de los teléfonos de los demás, de los enseres, de las cositas de los demás. Claro, allá también va a haber una población que está detenida, pero es el mecanismo más severo que prevé la legislación. No se puede avanzar hacia más, ni más faltaba. Entonces se espera que ese sea el que pueda cumplir con el propósito de la Fiscalía de mantener a salvo a la comunidad. Porque usted no va a tener acceso a la comunidad de manera temporal, o por lo menos no a la totalidad de la comunidad. Esa medida es necesaria porque, como pudo escuchar usted y pudieron escuchar las partes, no hay ninguna otra que el despacho considere útil y que sea más beneficiosa con sus derechos. No hay más. Están consagradas en la ley, pero para su caso en concreto no funciona. Y es proporcional en sentido estricto, porque si bien, si uno lo mirara bajo la óptica de es que simplemente tomó un celular y se fue, como lo van a mandar a la cárcel por eso, si hay otras personas, por otros delitos, que no sé qué, y que bla, bla, bla. Aquí lo que quiere resaltar el despacho es que no es por ese hecho en punto de gravedad nada más, sino porque se ha intentado de múltiples formas por parte de los jueces que usted no repita la conducta y definitivamente no hay otro remedio. Ya el juez 12 le impuso medidas no privativas y no sirvieron. Ya el juez 45 lo condenó y no sirvió. Ya el juez 19 lo condenó y no sirvió. Este despacho considera que lo que está solicitando la fiscalía es lo razonable y es lo proporcional, porque mientras usted esté haya privado de la libertad, pues no va a poder desarrollar esa conducta de hurto. En mérito de lo expuesto, el juzgado 32 Penal Municipal, con funciones de control de garantías de la ciudad de Medellín, decide imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad contenida en el artículo 307, literal numeral primero, en establecimiento carcelario para proteger la finalidad de riesgo para la comunidad, medida impuesta en contra del ciudadano Francisco Javier Bedoya Vigoya. De esta manera es adoptada la decisión, la misma notificada en estrados y contra ella proceden los recursos ordinarios. Señora fiscal, interés para los recursos. Conforme con su decisión, señor juez. Señor representante del Ministerio Público. Sin interés para recurrir, su señoría. Señor defensor. Ningún recurso, señor juez. Siendo las 4:55 de la tarde del 30 de septiembre del año 2025, cobra ejecutoria esta decisión. Señor Este juez, despacho va a remitir, permítame un momento, señor Francisco, dame un segundo. Este despacho va a remitir los formatos de privación de la libertad para el lugar donde se encuentra detenido el ciudadano y que de esa manera puedan ser materializadas las medidas impuestas por parte del suscrito. Con esta última determinación damos por culminada la vigencia, siendo las 4:55 de la tarde, 30 de septiembre del 2025. Cuénteme, señor Francisco. señor juez, que yo quiero cambiar